El día de hoy les vamos a exponer un poco sobre el tema de tipos de fuentes de financiamiento. Pero para pasar cuáles son los tipos, primero tenemos que saber qué es un tipo de financiamiento. Los tipos de financiamiento. Las fuentes de financiamiento son los medios a través de los cuales la empresa obtiene recursos monetarios necesarios para llevar a cabo sus operaciones y proyectos de inversión, ya sea mediante recursos internos generados por la propia operación o externos provenientes de acreedores e inversionistas. A continuación, los tipos. Existen tres tipos de financiamiento, interno, externo, y también tenemos otras opciones. En este caso les explicaré la interna. Básicamente son recursos generados dentro de una empresa sin recurrir a terceros. Mm, un ejemplo de esto pueden ser las utilidades retenidas, depreciaciones, amortizaciones, o sea, recursos no desembolsados, liberación de capital del trabajo y demás. Alguna de las ventajas de los financiamientos internos es que no generan deudas ni compromisos externos son bajo costos financieros, reflejan solidez y autonomía. Y como desventaja serían las limitaciones al desempeño de la empresa. También pueden reducir dividendos a socios o pues a accionistas. Y la otra parte del tipo de financiamiento es la parte externa, que eso es lo contrario a la interna, es decir, que son recursos obtenidos de agentes ajenos a la empresa. Pueden ser acreedores o inversionistas. Un ejemplo de estos son los créditos de proveedores. Otros son los préstamos bancarios, la emisión de bonos o hasta incluso una emisión de acciones, que es el ingreso de capital. Una de las ventajas de este tipo de financiamiento son los préstamos bancarios, ya que comúnmente es una forma muy común de conseguir un tipo de préstamo financiero. La otra son la emisión de bonos y por último la emisión de acciones, como ya había comentado. Pero tiene grandes desventajas. Una de ellas que es que generan intereses o dividendos. Es decir, nos pueden causar una deuda a corto o largo plazo dependiendo del monto que vayamos a obtener en el financiamiento. Otra desventaja es el riesgo de sobreendeudamiento. Siguiendo con la parte de esta deuda, es que si pedimos préstamos a cada mes, la deuda se hace más grande y conforme pasa el tiempo genera intereses. Es por eso que es una desventaja un poco grande al elegir este tipo de financiamiento externo. También tenemos otras opciones de fuentes de financiamiento, que son alternativas que combinan características de deuda y capital o mecanismos especiales de liquidez. Un ejemplo puede ser el arrendamiento, el factoraje, el capital de riesgo y los instrumentos convertibles. Bueno, las ventajas de otras opciones de financiamiento son la flexibilidad en el acceso a activos, que mejoran la liquidez, el apoyo estratégico, que ese es en caso de capital de riesgo, y tenemos las desventajas, que este es el costo financiero que hace que pueda ser más alto, y también tenemos que son las condiciones de negociación a veces restrictivas. Como conclusión en nuestro cuadro comparativo, tenemos que las fuentes de financiamiento se pueden clasificar en internas, externas y otras opciones alternativas. Las internas son las que ofrecen independencia y bajos costos, pero estas dependen del desempeño de cada organización. Las externas permiten tener un acceso a mayores recursos para poder así ampliar la capacidad de inversión. Aunque esto a veces implica que los compromisos financieros tengan una posible pérdida de control. Y por último, las opciones alternativas son las que tienen mayor flexibilidad y apoyo estratégico, pero pueden resultar a veces un tanto costosas. Y el financiamiento adecuado que tú puedes utilizar depende mucho del equilibrio entre la autonomía financiera y el costo del capital, ya que esto también tiene que ver con que la empresa esté dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos o el crecimiento y sostenibilidad de la misma. Siguiente. Y ya por último tenemos nuestras referencias. La La primera referencia, bueno, las tres las sacamos de los libros que vienen ahí y listo.